Abandonado en un hogar de acogida a los 13 años, conozco a padres desempleados que están tratando de reconectarse. Una historia sobre el dolor, la lucha y la búsqueda de una verdadera familia. Cuando tenía 13 años, el mundo se vino abajo. Mis padres, que una vez me parecieron una fortaleza inexpugnable, desaparecieron de mi vida sin ninguna explicación. Me dejaron con una familia de acogida, solo dijeron que así sería mejor. No entendía cómo era posible entregar a un niño como si fuera algo común y olvidarse de él. Pero el mundo no funciona así, pensé entonces. El mundo seguramente encontrará una manera de cambiar todo. Incluso aunque parezca imposible, los primeros días en la familia de acogida fueron los más duros. Tuve que aprender a vivir entre extraños que intentaron reemplazar a mi familia. Fueron amables, pero sentí que llevaba un vacío dentro de mí todo este tiempo que nadie podía llenar. Incluso si cerraba los ojos por la noche, podía verlos, mis padres, que se dieron la vuelta y se alejaron. Al principio pensé que era un castigo, que los había ofendido. De alguna manera, pero poco a poco me di cuenta de que no era mi culpa. Simplemente se rompieron, pasaron los años. Crecí y cada día esperaba una llamada, una carta o al menos alguna señal de ellos. Pero el silencio era absoluto. Aprendí a callar el dolor, ocultándolo en lo más profundo de mí. Solo de vez en cuando recordaba el aspecto que tenían sus ojos. Aquel último día, vacíos e indiferentes. Ellos me olvidaron, pero yo no los olvidé. Un día, cuando ya tenía 20 años, oí una voz en el teléfono, su voz. Llamaron, pero no como antes, ahora no tenían trabajo, ni dinero, lo más importante, ni confianza. Intentaron contactarme, pidieron una reunión, prometieron cambiar. Sentí una mezcla de esperanza y rabia pulsando dentro de mí nuevamente. ¿Debo perdonar a quienes me abandonaron en mis momentos más oscuros? ¿Puedo dejar ir el dolor y regresar con ellos cuando ellos mismos han olvidado lo que significa ser padres? Las llamadas se hicieron más frecuentes. Hablaron de sus problemas, de lo difícil que era para ellos vivir sin trabajo, sin casa, sin estabilidad. Escuché sus voces y se me llenaron los ojos de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de comprender que no solo arruinaron mi infancia, sino que ahora viven en el laberinto de sus propios errores. ¿Quién tiene la culpa? ¿Yo o ellos? Estamos todos juntos en esto, perdidos entre el deseo de ser una familia y la incapacidad de hacerlo realidad. Comencé a investigar sus vidas, sus pasos a través de los años. Resultó que no solo desaparecieron, sino que se endeudaron, perdieron sus empleos y estaban tratando de salir de su propio caos. En sus ojos, no vi tanto a unos padres que me habían abandonado, sino a dos personas que estaban al borde del colapso y que intentaban de alguna manera recuperar el control de sus vidas. No sabía qué hacer. La familia de acogida se convirtió en un nuevo hogar para mí, pero una parte de mí permaneció con aquellos que una vez me habían abandonado. Sentí como si mi mundo se partiera en dos. Y con cada llamada que hacían, con cada mensaje entendí que esto no era solo una reunión. Esto es una prueba. Una prueba para mi corazón, para mi voluntad, para mi comprensión de lo que es la familia. Una noche recibí un mensaje: ¿podemos vernos? Quiero explicártelo todo. Y me di cuenta de que ese encuentro lo cambiaría todo. ¿Estoy lista? ¿Tendré la fuerza suficiente para no volver a quebrarme? Al fin y al cabo, el tiempo no cura todas las heridas, solo las abre de una nueva manera. Cuando reaparecieron en mi vida, sentí como si el pasado no solo me hubiera alcanzado, sino que hubiera brillado como un destello brillante y doloroso en la oscuridad. Después de años de silencio y alienación, sus voces, las palabras que intentaban llegar a mi corazón, sonaban como el eco de la tragedia de otra persona. No hubo alivio ni alegría, solo un dolor agudo que atravesaba el grueso muro de indiferencia.
que había construido a mi alrededor, sus intentos de reconectarse estaban llenos de tristeza y miedo, pero no podían borrar el momento en que me quedé sola, como abandonada y olvidada. El sentimiento de abandono parecía estar tan profundamente arraigado en mí que ahora parecía imposible derribar ese muro. Tuve que verlos no como familia, sino como dos personas que habían pasado por el infierno de sus propios errores y pérdidas. Perdieron sus trabajos, sus hogares y, al parecer, incluso a sí mismos. Su mundo se derrumbó, y con él, nuestro pasado, recordé los días cuando tenía 13 años y simplemente desaparecieron. No me explicaron, no me dijeron adiós, simplemente me dejaron. En ese momento no podía entender por qué me pasaba esto, por qué me pasaba a mí y si era culpa mía. Ahora solo vi rastros de desolación en sus ojos, no de un niño, sino de personas destrozadas por la vida. Y fue peor que cualquier traición las llamadas y mensajes diarios. Se convirtieron en parte de mi nueva vida. Hablaron de su decadencia, de deudas, de pérdidas. Sentí que cada una de sus palabras me atravesaba como un cuchillo. Fue como si estuvieran tratando de reunirse conmigo, pero permanecí cauteloso, porque años de ausencia habían dejado cicatrices que las palabras no podían curar. Los vi luchar, intentando levantarse desde abajo, pero cada paso lo daban con gran dolor. Un día llegué a su apartamento, una habitación pequeña, casi vacía y con pocas pertenencias. Sentí que este lugar no era solo un lugar para vivir, sino un símbolo del comienzo que estaban tratando de crear. Cocinábamos juntos, guardábamos silencio, pero había una tensión invisible en el aire, por un lado, el deseo de estar juntos, por el otro, el miedo de volver a ser víctima del pasado. Este momento fue tierno y difícil a la vez, porque parecía que cada paso adelante podía derrumbarse, habían perdido mucho y ahora estaban tratando de encontrarse en un mundo donde no había lugar para los viejos errores. Vi cómo habían cambiado, pero al mismo tiempo sentí que mucho seguía igual: el miedo, la indecisión, la falta de voluntad para mirar el futuro con el corazón abierto. Su lucha fue difícil y me pregunté, ¿quiero participar en ella? ¿Estoy dispuesto a permitirles volver a ser parte de mi vida, incluso si eso significa correr el riesgo de volver a salir lastimado? Las semanas siguientes estuvieron llenas de tensión y dudas. Ellos intentaron mantenerse en contacto, yo intenté mantener la distancia, intentando entender lo que significaba la familia para mí. Después de todo lo que había pasado, comencé a notar que una parte de mí todavía quería creer en la posibilidad de un nuevo comienzo, sin importar lo imposible que pareciera. Pero había otra parte que gritaba precaución y miedo. El pasado permaneció vivo y no nos permitió olvidarnos de nosotros mismos. Los recuerdos del día que se fueron me destrozaron el corazón. Recordé sus rostros, vacíos, alienados, como si fueran extraños. Al mismo tiempo, los vi ahora, las mismas personas, pero agotadas y confundidas. Había un abismo entre nosotros que no era fácil de cruzar. Traté de no pensar en lo que habría sucedido si se hubieran quedado, si las cosas podrían haber resultado diferentes. Pero esos pensamientos llegaron de todos modos, de repente, como una ola que te cubre la cabeza. Comprendí que ellos también tenían sus propias luchas, pero eso no me eximió de responsabilidad. Y fue esta responsabilidad la que se convirtió en una carga que no podía ignorar. Una noche, cuando regresaba a casa, pensé que era hora de tomar una decisión. ¿Puedo dejar ir el pasado? ¿Estoy dispuesto a darles una oportunidad? Estos pensamientos me atormentaron durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo abrieron la puerta a un nuevo mundo, donde podría reaparecer no solo un novio abandonado, sino una persona capaz de perdonar y seguir adelante. El primer paso fue el más difícil. Pero sabía que si no lo hacía ahora, podría perder la oportunidad para siempre. Quizás fue el comienzo de algo real, o quizás fue solo una ilusión.
Pero de una cosa estaba seguro, ahora no me quedaría atrás. Haré todo lo posible para ver a dónde nos lleva este camino, aunque sea espinoso y esté lleno de sorpresas. El tiempo pareció acelerarse y todos nuestros problemas pasados se convirtieron en ecos de nuevos acontecimientos que se desarrollaron como un tren difícil de detener. Después del primer encuentro, sentí una extraña mezcla de alienación y un toque de esperanza, pero pronto se convirtió en una verdadera tormenta de emociones. Intentaron traerme de vuelta a sus vidas, pero el pasado no los soltó. Las llamadas diarias se hicieron cada vez más intrusivas y el ambiente en la familia se volvió cada vez más tenso. Buscaron trabajo, intentando devolverle algún sentido a su existencia. Pero el mundo resultó ser cruel e indiferente. Cada nuevo rechazo era como una puñalada por la espalda, no solo a su orgullo, sino también al frágil vínculo que lentamente se estaba formando entre nosotros. Intentaron demostrar que estaban dispuestos a cambiar, que ahora podían ser un apoyo y no una carga, pero vi cómo la lucha interna los estaba destruyendo desde dentro. A veces pensé que era solo un espectáculo, que estaban fingiendo volver a tener un lugar en mi vida. Pero por otro lado, no podía ignorarla sinceridad que brillaba en cada una de sus acciones, en cada paso fallido. Se rompieron. Cayeron, pero volvieron a levantarse, como si trataran de demostrarme, y a sí mismos, que merecían una segunda oportunidad. Al mismo tiempo, mi familia adoptiva vio esto con cautela e incluso hostilidad. Vieron a mis padres luchar, vieron sus fracasos, vieron la sombra del pasado acercándose lentamente hacia afuera. Y comprendí que entre dos mundos, el adoptado y el nativo, surgía una elección que se hacía cada vez más difícil. Me encontraba en una encrucijada, sin saber hacia dónde dirigir mi corazón. Una noche, cuando regresaron de otra búsqueda de trabajo infructuosa, la atmósfera en la sala era tensa hasta el punto del agotamiento. El cansancio y la decepción hacían que el aire fuera pesado, casi insoportable. Sentí que entre nosotros crecía un abismo que ninguna conversación podría cerrar. Parecía que no solo sus vidas sino también toda nuestra frágil comunicación estaba a punto de desmoronarse. De repente empezaron a recordar los momentos en que estuvimos juntos, aunque había pasado mucho tiempo. Estos recuerdos estaban llenos de dolor, pero también de esperanza, como una luz que atravesaba la oscuridad. ¿Querían hacerme saber, a pesar de todo, me amaban y querían corregir los errores? Pero sentí que las palabras eran solo la mitad de la batalla y que la verdadera prueba estaría en las acciones. Poco a poco fueron apareciendo pequeños cambios. Encontraron varios trabajos temporales, intentaron ser más organizados y responsables. Los vi cambiar, pero al mismo tiempo comprendí que el camino hacia la verdadera recuperación sería largo y espinoso. Mis sentimientos oscilaban entre la duda y el deseo de confiar, pero sabía, no se puede olvidar todo y empezar de nuevo. Paralelamente intenté construir mi propia vida. La escuela, los amigos, los planes para el futuro, todo parecía tan alejado de mi drama familiar. Pero era imposible ignorar el pasado, era como una sombra que nos acompañaba a cada paso. Esta lucha dentro de mí se hizo más fuerte y comencé a comprender que la clave de la paz estaba en la aceptación de lo que había sucedido y de lo que podía suceder. Más tarde me ofrecieron vivir con ellos, un apartamento pequeño, una vivienda modesta, pero era su manera de decir, queremos estar cerca. Dudé durante mucho tiempo, dándome cuenta de que no se trataba solo de un cambio de dirección, sino del riesgo de abrir de nuevo mi corazón. Pero era precisamente el paso que estaba buscando. La oportunidad de mirarlos no a través del prisma del dolor, sino a través del prisma de la esperanza. La mudanza marcó el inicio de una nueva etapa de vida, donde el pasado y el presente se fusionaron en un tejido complejo pero vivo de nuestra existencia compartida. Aprendimos a vivir juntos, con todos sus miedos y mis dudas. Esta lucha común nos hizo más fuertes, pero también reveló nuestras debilidades. Todo esto continuó durante varios
Meses hasta que un día recibí una carta que lo puso todo patas arriba. La carta no era de ellos. Venía de alguien a quien no había querido ver desde hacía mucho tiempo, y contenía información que me hizo cuestionar toda la historia. ¿Realmente querían regresar? Todo esto parte de un juego más grande en el que yo solo era una pieza del tablero. El sentimiento de traición me llenó nuevamente y me di cuenta de que esta historia estaba lejos de terminar. Por delante nos esperaban nuevos descubrimientos, nuevos desafíos y giros inesperados que pondrían a prueba nuestra fuerza, la de todos nosotros, la de ellos y la mía, como nunca antes, el mundo que había comenzado a construir de nuevo con ellos. De repente empezó a resquebrajarse. La carta, que llegó inesperadamente, se convirtió en el catalizador que reveló heridas profundas y secretos ocultos que habían permanecido durante años bajo una gruesa capa de olvido. Aquellos que me parecían familiares resultaron ser completamente diferentes, no solo padres exhaustos, sino personas con un pasado que seguía cada uno de sus pasos. No pude creer inmediatamente lo que descubrí. Esta información destrozó mi idea de ellos y de nuestra vida juntos. De repente, el pasado ya no era un conjunto estático de recuerdos, se convirtió en una fuerza viva que influía en cada uno de mis pasos y en cada una de sus palabras. Cada nuevo hecho que aprendía, como una piedra arrojada al agua, se propagaba en olas, alterando todas nuestras relaciones. Todos esos meses que pasamos juntos parecieron un juego de sombras, cada uno tratando de ocultar sus miedos, sus culpas, sus verdaderos motivos. Tuve que verlos no solo como padres, sino como dos historias separadas entretejidas en una maraña de eventos complejos y a menudo dolorosos. Y al mismo tiempo, esta complejidad hizo que esta conexión fuera aún más inquietante y al mismo tiempo magnética. Bajo el peso de nuevos descubrimientos, comencé a comprender que lo que había llamado un regreso era en realidad el comienzo de una lucha seria, no solo por mi familia, sino por la comprensión misma de que era el perdón y si valía la pena el esfuerzo. Ellos, como yo, se vieron obligados a caminar por sus propios laberintos de dolor y duda, y solo en estos pasajes oscuros pudo nacer un nuevo camino. El mundo que nos rodea se ha vuelto más duro. Sus intentos de encontrar estabilidad en su trabajo se toparon con un rechazo despiadado. Las constantes dificultades afectaron no solo su estado de ánimo, sino también nuestra relación. Mientras yo trataba de encontrar mi propio lugar y equilibrio, ellos parecían cada vez más confundidos. Vi cómo la frustración y la impotencia destruían su confianza todos los días. Los veía luchar no solo con problemas externos, sino también con los demonios internos que habían estado sentados en lo profundo de sus almas durante tanto tiempo. Sentí que esta lucha no era solo por ellos, era por mí también, para que todos pudiéramos llamarnos una verdadera familia algún día. Pero esta lucha fue difícil y dolorosa, y no siempre estuve dispuesto a apoyarlos. A pesar de ello, comenzaron a aparecer momentos de silencio entre nosotros, en los que se podía sentir que incluso en medio del caos y la incertidumbre, quedaba una pizca de esperanza. Estos momentos eran como pequeñas islas de paz en un océano de incertidumbre, como la luz abriéndose paso entre las nubes. Fueron breves y rápidamente sustituidas por alarmas, pero su presencia fue esencial para no caer del todo. Al mismo tiempo, sentí que el tiempo no estaba de nuestra parte. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos problemas que resolver, deudas, búsqueda de vivienda, falta de estabilidad. Esta carga me estaba tirando hacia abajo, pero me mantuve firme porque entendí que era imposible retroceder. Al menos por las migajas de esperanza que quedaban. Al mismo tiempo, empezaron a suceder cosas que no podía haber previsto. Personas de mi pasado aparecieron en momentos inesperados, influyendo en mi vida y en la vida de mis padres. Poco a poco, viejos secretos y verdades ocultas iban saliendo a la luz, obligándonos a todos a repensar de una nueva manera lo que parecía establecido. Un día, camino a casa, me encontré con algo que podría haber arruinado todo por lo que habíamos trabajado tan duro.
Ese momento se convirtió en un punto de no retorno, un momento en el que todo lo que habíamos construido se puso en tela de juicio. Y no fue solo una prueba, sino un desafío que podría cambiarlo todo. Me sentí como si estuviera parado al borde de un abismo. Por un lado, está el miedo, la decepción y el deseo de escapar de todo. Por otra parte, es una oportunidad rara y frágil de crear algo real, incluso si nace de los fragmentos del pasado, y entonces me di cuenta de que esta historia no se trataba de ellos, ni tampoco de mí. Se trata de cómo aprendemos a ser humanos en un mundo donde el amor, la traición, la esperanza y el dolor están tan entrelazados que a veces es difícil distinguir cuál es cuál. Y solo después de pasar por esto podrás entender lo que es una verdadera familia. El pasado nos persigue, incluso cuando parece que lo hemos dejado atrás. Ella, como una sombra gigante, sigue tus pasos y susurra sus verdades cuando menos lo esperas. Creí que ya conocía todos los límites de mi paciencia, que había visto todas las caras de este juego, pero en los últimos meses se han revelado capas más profundas que mantenían cautivos mi corazón y mi mente. Sus vidas no fueron solo una serie de derrotas e intentos de volver a un ritmo normal, fueron una guerra con ellos mismos, con su pasado y con lo que no habían logrado arreglar antes. Eran como dos barcos luchando contra una tormenta, y yo era un pasajero que no siempre entendía dónde conducía el camino. A veces me invadía una sensación de confusión, e incluso los recuerdos de los días que había estado con ellos parecían volverse ajenos, como sueños que se desvanecen rápidamente a la luz del día. A pesar de todo, los vi intentarlo, dar pasos. Aunque vacilantes, aunque inseguros. Sus manos temblaban, sus ojos ardían con el deseo de cambio, pero el miedo al fracaso yacía como una piedra pesada en sus pechos. Había mucho silencio entre nosotros, pero ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de palabras no dichas, preguntas sin resolver y esperanzas de que algo pudiera cambiar. Mientras tanto, mi propia vida también iba cobrando impulso, aunque con dificultad. Aprendí a ver el mundo más ampliamente, a entender no solo mis necesidades y deseos, sino también lo que sucede fuera de mí. No había soluciones perfectas ni caminos fáciles en este mundo. Cada elección traía consigo consecuencias que había que aceptar. Pero lo más difícil fue la elección entre el pasado y el futuro, entre lo que fue y lo que se quiere. Un día, cuando todo parecía estabilizarse, ocurrió algo que lo cambió todo, inesperadamente, sin previo aviso. Sus antiguos conocidos, personas de su pasado, llegaron con una propuesta que podría salvarlos o destruirlos por completo. Fue como una tormenta eléctrica que azotaba un cielo despejado. Vi miedo y esperanza en sus ojos al mismo tiempo, sentí el peso de la decisión que debían tomar. Este paso significó regresar a lo que estaban tratando de dejar atrás, a viejas conexiones, a una vida que parecía ya terminada. Y me asustó, porque tenía miedo de perder lo que finalmente estaba empezando a unirse, nuestra familia, nuestra comunidad. Pero también entendí que a veces, para avanzar, hay que volver atrás y afrontar lo que te detiene. Los encuentros con el pasado resultaron ser más crueles de lo que uno podría haber imaginado. Viejas deudas, problemas sin resolver y amargas verdades comenzaron a destruir los últimos vestigios de paz. Pero al mismo tiempo, se convirtieron en una prueba que supuestamente demostraría lo fuertes que éramos todos. Estas pruebas trajeron lecciones dolorosas y pruebas crueles, pero fueron necesarias para transformar los fragmentos destrozados en algo completo. Vi a padres cambiar bajo el peso de estos acontecimientos, su determinación, su lucha y, sin embargo, su desesperación. Los vi tratando de mantener la dignidad y la confianza incluso cuando todo a su alrededor se estaba derrumbando. Fue como ver a gente destruir y construir simultáneamente su mundo, y no podía apartar la vista de esa lucha. Al mismo tiempo, sentí cada vez más que tenía que encontrar mi propio camino, no solo para mí, sino para ellos y para la nueva vida que pudiéramos crear juntos.
Fue difícil porque el pasado no se deja ir fácilmente, pero a veces lo más importante no es aferrarse a la sombra, sino dar un paso hacia lo desconocido y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido y la luz se desvanecía, sucedió lo inesperado. Resultó que aquellos que nos parecían enemigos tenían sus propios motivos y temores. Resultó que la verdad no siempre es tan clara, que cada uno lleva su propio dolor y sus propias razones, y que esta historia está lejos de ser simple. Este giro ha abierto nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros. Él desafió todo lo que conocíamos y me hizo verlos no solo como padres, sino como personas con todas sus debilidades y fortalezas. Me di cuenta de que no se puede juzgar el pasado solo a través del prisma del dolor. A veces hay que ver el dolor a través de las circunstancias que formaron a estas personas. El final de esta historia no fue un final de cuento de hadas perfecto. No, fue complejo, ambiguo, pero real. No nos convertimos en una familia perfecta, pero nos convertimos en lo que se llama una familia, con todos los errores, derrotas y victorias. Esta familia no se construyó sobre el olvido, sino sobre la aceptación. Entendiendo que incluso las heridas más grandes pueden sanar si no tenemos miedo de avanzar juntos. Aprendí que la verdadera fuerza está en no rendirse, incluso cuando todo está en tu contra, que el verdadero amor no se trata solo de promesas, sino de acciones. Y lo más importante es que todos, independientemente de nuestro pasado, merecemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a aceptarla. La historia no termina con un punto, sino con una coma. Símbolo de que todavía quedan muchas páginas por delante, que aún se pueden escribir juntas, con dolor, con miedo, pero también con esperanza.